bienvenidos a Descubramos la Palabra. No es común que comencemos nuestros programas con algún chiste, pero he encontrado uno que considero muy bueno y me voy a permitir contárselos. Aquí les va, ¿no? Dice que un hombre estaba sentado en el banco de un parque triturando periódicos viejos y esparciéndolos a su alrededor. ¿Qué hace?, le preguntó a alguien que pasó por allí. Estoy regando estos papeles para alejar a los elefantes. El visitante miró a su alrededor en el bien cuidado parque y dijo: yo no veo ningún elefante. El hombre sonrió y contestó: entonces funciona, ¿no es cierto? Y es que a veces como cristianos gastamos tiempo y energía en problemas que no existen, en inventar soluciones ficticias. Por ejemplo, el profesor Hugo Venegas, el facilitador de nuestro grupo de estudio, tiene una pregunta para usted muy importante, para nosotros también, muy interesante que hacernos, ¿no? A veces definimos mal el arrepentimiento y el profesor nos quiere aclarar este concepto del arrepentimiento. Si está usted listo, entonces, adelante. Yo pienso que una de las preguntas más peligrosas que le podemos hacer a una persona es preguntarle: ¿has encontrado a Cristo? ¿Peligrosa por qué? Eso era lo que yo le iba a preguntar a usted. ¿Por qué creen que hay peligro en esta pregunta? ¿Has encontrado a Cristo? ¿Por la posibilidad de que diga que no? Piénselo. ¿Qué hay de peligroso preguntarle a alguien: ¿has encontrado a Cristo? ¿Por qué Cristo no está perdido? Exactamente. Porque Cristo no es el que está perdido. Y muchas veces nosotros... Eso es como la campaña que vi que decía Cristo es la respuesta, y alguien con grafiti abajo escribió: ¿y cuál fue la pregunta? Exacto. Exactamente. Sí. Cristo es la respuesta, pero ¿para qué? Hay gente que piensa que no está perdido. Sí, mucha gente piensa que cuando los predicadores decimos que Cristo es la respuesta, mucha gente incrédula se ofende. Porque ellos dicen: usted ni me ha escuchado mi pregunta y me está diciendo que Cristo es la respuesta. Y yo creo que hay cierto peligro cuando nosotros andamos preguntando: ¿has encontrado a Cristo? Ahora, yo quiero leerles la parábola de la oveja perdida y quiero que analicemos por qué, de acuerdo a esta parábola, existe el peligro en la manera que hacemos esa pregunta. ¿Has encontrado a Cristo? Dice lo siguiente en el Lucas capítulo 15, versículos 4 al 7. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ahora, de acuerdo a esta historia que nos narra Jesucristo, ¿qué hizo la oveja para salvarse? Nada. Bueno, perderse nada más. Exactamente. Y vemos que Jesús define el arrepentimiento de una manera distinta de lo que nosotros usualmente pensamos. ¿Cómo define Jesucristo el arrepentimiento en la historia de la oveja perdida? ¿Cuándo ocurre el arrepentimiento? Cuando Él la encuentra. ¿Y cómo usualmente definimos nosotros el arrepentimiento? Cuando la oveja regresa con el rabo entre las piernas, como aquella poesía que tan magistralmente interpretaste. Que esperas oye, sí, porque muchas veces nosotros decimos: ya tú vas a ver que aquella persona va a venir humilladita a Dios y va a venir así. Hacemos un cuadro de cómo la persona va a llegar. Lo voy a ver arrastrado ante el Señor. No, pero es importante, y yo creo que hay campo para ese tipo de arrepentimiento, en donde una persona viene corriendo hacia Dios, buscando el perdón, entristecido, con un sentido de remordimiento grande, movido por el Espíritu Santo. Sin embargo, Jesucristo nos está dando la otra cara de la moneda del arrepentimiento. Bueno, pero tú mismo lo dijiste, movido por el Espíritu Santo, porque a mí me pasó así.
Mi conversión fue... a mí ¿Tú te nadie... convertiste solita? ¿Sí? Sí. Pues sí. A mí nadie me predicó. Nunca nadie me regaló un tratadito, nunca nadie me invitó a una iglesia. El Señor empezó a poner en mi corazón convicción de pecado, convicción de que mi vida tenía que cambiar, pero Él me estaba buscando a mí, no lo busqué yo a Él. Ujú. El Señor fue que tomó la iniciativa de darme esa convicción a mi corazón. Entonces, aunque sea el Espíritu Santo, o sea, que no sea por un medio humano, tangible, el que sale a buscar al pecador es Dios. Sí, y eso es muy importante porque muchos de nosotros definimos el arrepentimiento como algo que nosotros debemos de hacer, de que nosotros debemos de salir a buscar a Dios. Pero lo que claramente nos está enseñando Jesucristo por medio de esta historia es el pastor que sale a buscar a su oveja perdida. Y esto me ayuda a mí a comprender lo que pasó en Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 vemos que Adán y Eva pecan. Y ellos, ¿qué es lo que hacen ellos como resultado de su pecado? Se esconden. Se esconden. Estaban desnudos y se esconden. ¿Y qué pasó después? Dios los llamó y le dijo, ¿dónde estás tú? Ajá. Dios los vino a buscar y decir, Adán, Eva, ¿dónde están? Estamos escondidos. ¿Y por qué están escondidos ustedes? Es que, mira, Señor, Aquí la hubo un mujer que problemita. usted me dio a mí, ella me dio de comer ese banano. Ahora, hay personas que piensan que fue una manzana, pero los teólogos de Costa Rica pensamos que fue un banano. Bueno, tengo que decirle a los teólogos de Costa Rica que según los últimos descubrimientos científicos, fue un banano. ¿De verdad? ¿De verdad? Sí, Ah, fue un qué banano. bien, qué Recientemente bien. han descubierto de que la planta más común en el jardín del Edén era Era el banano, ¿no? Bueno. Ah, bueno, Bueno, qué por lo bien. menos En esa tiene- zona la manzana no se da. Por lo menos el banano tiene, o el plátano, como le dicen en muchos países, tiene, el guineo le dicen en la República Dominicana. Ajá. Tiene Cambur en gran, Venezuela. Cambur en Venezuela. Tiene un gran valor nutritivo. Bueno, ha es una sido de de- bendición para nuestros países tan pobres porque mucha gente se alimenta de ellos. Bueno, En realidad es no una estamos fruta hablando de la bendecida. bananera ahora. Se nos fue la conversación al banano. Pero el punto que yo estaba haciendo es que Dios fue el que tomó la iniciativa de ir a buscar a Adán y Eva. Y lo más importante, cuando Él los encontró a ellos desnudos, ellos estaban cubiertos ¿con qué? con hojas de Con hojas de banano. higuera, Con, con hojas de plátano. con hojas de banano. Pero en la gracia de Dios, Dios tomó la iniciativa y los vistió a ellos con un abrigo de piel. Ajá. Y ahí vemos la gracia y la iniciativa que tiene de Dios de buscar a las personas que están perdidas. Y por eso yo creo que cuando nosotros le hacemos a la gente la pregunta, ¿has encontrado a Cristo? Es una pregunta un poco peligrosa. Mal porque- hecha. Sí, Ujú. porque lo que deberíamos decirle a esa persona, ¿te ha encontrado Cristo? ¿Sabes qué? Ujú. Se me ocurre O leer, presentarle a Cristo, porque Ajá. quizás nunca se lo han presentado. se me ocurre leer en el libro de Romanos, el capítulo 3, versículo, a partir del versículo 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay Ni siquiera siquiera uno. Uno. O sea, fíjate que dice el versículo 3, el versículo 11, no hay quien busque a Dios. O sea, generalmente, bueno, no generalmente, la Biblia dice que no hay, que eso no existe. Es Dios siempre el que busca. Y eso es muy importante reconocerlo, porque cuando hacemos la pregunta, ¿has encontrado a Cristo? Asumimos que la persona tiene iniciativa y la persona tiene El una poder motivación y el poder de de salvarse. encontrar a Cristo, de buscar su propia salvación. Y Romanos y Pablo muy explícitamente nos dicen, Romanos 3, de que nadie busca a Dios. Ahora, Todos estamos Nosotros perdidos. andábamos en nuestros delitos y pecados. Y eso es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice que, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras,
para que nadie se gloríe. ¿Cómo puede una persona reconocer que Dios la está llamando? Y ahí es donde entra la obra del Espíritu Santo. Yo creo que hay situaciones de crisis que un ser humano atraviesa, que antes de su crisis a él no le importaba a Dios. Pero en un momento de crisis uno llega a reconocer sus limitaciones humanas y empieza a preguntar, ¿hay más en esta vida de lo que yo busco o lo que dice la sociedad? Y yo creo que eso es una de las sorpresas más grandes. No cuando uno anda buscando a Dios, sino cuando Dios lo encuentra a uno. Y yo me acuerdo de joven de 15 años, mi abuelita me invitó a una campaña evangelística. Y yo fui porque ella me motivó a ir a la iglesia a punta a escobazos. Y yo fui, me senté y dije, a ver qué este charlatán me va a decir a mí. Y la sorpresa más grande de mi vida no fue que yo encontré a Cristo, sino que Dios me encontró a mí, perdido en la banca de una iglesia, y me dio la invitación como su oveja perdida, y me cargó sobre sus hombros de gracia, como Cristo fue cargado en la cruz, y me llenó de su perdón, de su paz y de su amor. Yo nunca me voy a olvidar de ese día, el día que Cristo me encontró en la banca de una iglesia. A usted que nos escucha, ¿lo ha encontrado Cristo? Estamos estudiando la parábola de la oveja perdida en Lucas capítulo 15, versículos del 4 al 7. Se las voy a leer y después le voy a compartir una inquietud que me ha dejado esta parábola. Y dice en el versículo 4, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La inquietud que tengo yo es, ¿cómo reaccionan ustedes ante el concepto que Jesús enseña por medio de esta parábola, que Dios lo está buscando a usted? Bueno, a mí cuando me buscan por dos cosas, para decirme algo bueno, para decirme algo malo. Ese siempre ha sido. Yo tengo terror a esa palabra de niño, porque cuando me decían en la escuela, la directora te está buscando, uno podía empezar a temblar. En la iglesia pues te decían, el pastor que habla contigo. Y uno ya se ponía a pensar. Y por último, cuando incluso uno estaba ya en la universidad y de pronto venía algún familiar y yo estaba en mis andanzas en la universidad, me decía, hay alguien en la recepción que te está buscando. Y eso para mí siempre significó un ponerme a cuenta y empezar a recordar que yo he hecho, que no he dejado de hacer, que me andan buscando. Bueno, es impresionante escuchar que Dios esté buscando a uno, porque Dios es el creador del universo, es la deidad, es el ser supremo. Entonces, casi como que se rebaja para buscar a uno. Y eso debe tocar el corazón de uno. Debe conmover el corazón de uno, que Dios se moleste, si se puede decir así, para buscar a uno. Pero ¿no creen ustedes que muchas personas se asustan por el simple hecho que Dios los esté buscando? Bueno, si están en falta, sí, se tienen que asustar, como dice Rubén. Inmediatamente uno piensa, bueno, ¿yo qué hice? O el jefe en una oficina, el jefe quiere hablar contigo. No, menos mal que en este momento no es así, porque yo tengo muy buena comunicación con mi jefe, pero si en una organización grande te dicen, pasa por la oficina del jefe que te está buscando, o te va a buscar a la oficina. Lo primero que uno hace un inventario mental, bueno, ¿qué hice yo mal? ¿Qué hice mal? ¿Qué dije? Yo me acuerdo de una experiencia con el hermano menor mío, que nos habíamos fugado de la escuela y fuimos a nadar a un pozo cerca de la casa,
y mi abuelita había pagado a unos muchachos del barrio para que la llevaran a ella donde nosotros nos habíamos fugado. Y cuando ella llegó y nos andaba buscando, nosotros, la manera que nos escapábamos era ir a nadar y nadie se daba cuenta porque no nos mojábamos la ropa, si comprenden. Entonces, sí, está bien. Sí, está bien. Y cuando llegó la abuelita, vieras qué susto nos pegó y la vergüenza que nos dio que ella nos encontrara en esa situación, y salimos en carrera y el susto todavía... Todavía está la ropa seca. Sí, todavía está la ropa seca donde salimos corriendo. Pero yo creo que ese es el pensamiento que mucha gente tiene de Dios. Que Dios los anda buscando para condenarlos, que Dios los está buscando para cargarlos y llevárselos para un lugar de castigo, pero esto no es lo que Jesucristo está enseñando. Yo no sé si aclarar este punto aquí, porque no sé, no me encaja muy bien. No sé si es una posición muy cómoda esperar que sea Dios quien venga a nosotros y no nosotros buscarlos a Él. Por lo general es lo que se enseña en la iglesia. O sea, sí hay que buscar al pecador, pero el pecador tiene que venir a la iglesia y tiene que buscar de Dios. O sea, no sé, oigo el tema y de repente como que estoy así un poquito incómoda, porque yo no sé si es como mucha comodidad esperar a que la persona te siente, a esperar que Dios venga a buscarme. Y es que Dios no solo va a venir a buscarnos, sino que ya lo hizo, ya envió a su Hijo. O sea, Exacto. Es un venir que es diario, pero que ya está desde antes de que yo estuviera. O sea, es un venir de siempre, es un buscar del pecador de toda una eternidad. Ya Dios ha dado mucho testimonio de sí mismo. En primer lugar está la creación, que ese es un testimonio impresionante de su presencia, de su poder. Es lo primero que a uno le habla de Dios, cuando uno mira alrededor. Bueno, ¿y esto quién lo hizo? En segundo lugar, como dice Rubén, Dios ya envió a su Hijo al mundo. Y ese mensaje está en el mundo. Su Hijo predicó el mensaje, encomendó a discípulos a que lo predicaran, y nosotros hoy escuchamos ese mensaje a través de esa predicación que se viene transmitiendo de generación en generación. Entonces ya Dios ha dado pasos. Además está su Espíritu Santo en la tierra en esta etapa. Tenemos la conciencia que nos que a dice, través de Él fue que tú llegaste. Sí, que nos dice la diferencia entre el bien y el mal. Entonces Dios ha tomado ya muchas iniciativas para buscar al hombre, y de hecho el cristianismo es el único credo que predica que para que haya una relación entre Dios y el hombre, Dios tuvo que descender y venir al hombre. Las religiones normalmente dicen que hay que hacer cosas para llegar a Dios. Entonces ya Dios ha tomado muchas iniciativas. Sí, el cristianismo es la única religión en el mundo en donde Dios se baja del cielo, empaca sus maletas y llega en la limitación humana, como un ser humano, la encarnación de Cristo, a buscar a sus ovejas perdidas. Si todas las otras religiones te dicen, si haces esto, si cumples con este ritual, si te apartas y oras y no sé qué, entonces vas a alcanzar un nivel espiritual. Y es al revés. Jesucristo dijo, no, yo tengo que bajar porque ellos no van a poder llegar a mí. Y yo lo que quiero, o sea, que se aclare también es que la gente no se autojustifique. Y entonces muchas veces dice, no, yo tengo, a mí todavía Dios no me ha hablado, todavía yo tengo que esperar porque todavía yo no siento todavía que Él me está llamando, no siento que es el momento. Y por eso yo digo que una de las preguntas más peligrosas que nosotros hacemos en la iglesia es ir a preguntarle a una persona, ¿has encontrado a Cristo? Cristo no es el que anda perdido, somos nosotros. Y el Evangelio nos comunica que Dios es el que sale, toma la iniciativa, hace mucho sacrificio para buscarnos a nosotros. Y esa es la posición que Pablo enseña en Romanos 3, que dice que nadie busca a Dios, que todos estamos perdidos. Y sin la intervención del Espíritu, nosotros no podemos ni reconocer nuestra necesidad de Dios. Entonces, cuando usted empieza a reconocer una necesidad de buscar a Dios, es porque Dios está obrando en su vida por medio del Espíritu Santo. Porque fuera de la obra del Espíritu Santo,
todos estamos muertos en nuestro pecado y la iniciativa humana no puede llegar a alcanzar a Dios. El hecho quizá de que una persona esté escuchando un programa como este o esté interesada en aprender más de la Biblia, ya es un llamamiento de parte de Dios. Ya Dios ha puesto la inquietud en ese corazón de que lo conozca a Él, de que él procure entenderlo y entender sus caminos. Yo tuve una experiencia de joven, y ustedes saben muy bien, de joven yo era muy rebelde. Y creo que como a los 12 o 11 años tuve una pelea con mis padres y mi abuela y me fui de la casa. Me fui caminando y me perdí. Me perdí en la montaña. Y llegué ahí en la montaña, no sabía para dónde iba a ir ni para dónde iba a llegar. De pronto se oscureció todo y no sabía por dónde ir. Estaba perdido y estaba ahí sentado en un puente con un miedo de que me iba a comer el diablo. Y bueno, no al rato, porque a mí me pareció horas. Vi unos focos, unas linternas, unas luces que estaban llegando hacia el puente, y ahí estaba mi papá, el perro de la casa y mis hermanos buscando. Y cuando me encontraron ahí muerto de miedo en el puente, nadie me dijo nada y empezaron a caminar detrás mío, camino hacia la casa, y tuve que caminar como 2 kilómetros a llegar a la casa, y lo único que estaba pensando yo es en la paliza que iba a recibir cuando iba a llegar a la casa. Llegué a la casa y digo yo, aquí me matan esta noche. De aquí no salgo vivo porque me han encontrado en mi rebeldía, en mi situación de hijo rebelde. Y llegué a la casa y mi abuelita me llamó, me sentó a la mesa, me dio un vaso de leche caliente y galletas. Y me dijo, estamos contentos de que estás sano y salvo en casa. Y esa es la gracia de Dios, que Él nos busca y nos da gracia y nos da amor y no la condenación.